Hay noches en las que el mundo parece callado, pero no hay silencio, solo vigilancia. Las luces siguen encendidas aunque nadie mire. Los ojos del poder nunca parpadean. El mundo no lo gobiernan los que más hablan, sino los que saben dónde mirar mientras todos discuten. Vivimos rodeados de ruido, opiniones, promesas, gritos digitales. Pero el verdadero poder no compite ahí. Se mueve detrás de las cortinas del espectáculo, donde la calma es una trampa y el silencio es solo la piel de algo que respira debajo. Hoy, la gente confunde exposición con influencia. Creen que mostrarlo todo los hace fuertes. No entienden que lo visible es lo más fácil de destruir. Los imperios del siglo XXI ya no tienen ejércitos, tienen bases de datos. Y el nuevo príncipe no conquista territorios, conquista la atención. Mientras tú opinas, alguien mide tus palabras. Mientras tú reaccionas, alguien te está programando. Y mientras tú crees que eliges, otro ya decidió qué opciones verías. Hay un hombre que comprendió este juego mucho antes de que existieran las pantallas. No tenía redes, pero sabía leer almas. Fue desterrado por decir la verdad, pero su exilio se convirtió en su revelación. Su nombre es una sombra que todavía gobierna el pensamiento político de Occidente. Esta noche no hablaré solo, porque hay verdades que solo el exilio se atreve a pronunciar. Cuando servía a la República de Florencia, vi a hombres arruinarse por querer parecer poderosos antes de serlo. El duque Valentino, Cesare Borgia, no necesitaba levantar la voz. Le bastaba con una mirada para hacer temblar a una ciudad. Porque el miedo nace del cálculo, no del ruido. En las cortes todos hablaban, pero solo uno decidía cuándo terminar la conversación. Y ese era el verdadero señor del lugar. Aprendí que los hombres no obedecen a quien más promete, sino a quien sabe cuándo callar y cuándo ejecutar. El Papa, los Medici, los embajadores, todos eran piezas. Yo tomé nota de sus errores y escribí lo que no debía decirse. Por eso me exiliaron. Pero en ese exilio encontré la fórmula que todos temen. El poder es una arquitectura de percepciones. Un príncipe no necesita ser temido todo el tiempo. Basta con que nadie esté seguro de cuánto podría temerse de él. Esa incertidumbre es el muro más alto de su fortaleza. Vosotros, los hombres modernos, creéis que habéis superado la intriga. Pero vuestras cortes ahora se llaman mercados, y vuestros príncipes visten trajes o manejan compañías invisibles. Nada ha cambiado. Solo los títulos. Hoy, el príncipe se esconde detrás de logos, detrás de una sonrisa de empresa, o de un algoritmo que sabe cuándo tienes hambre, cuándo estás solo, y qué palabra exacta te hará sentir especial. El poder ya no se impone, se ofrece como un servicio, y el esclavo lo acepta creyendo que elige. En tu bolsillo hay más información sobre ti que la que un inquisidor podría soñar tener de su víctima, y todo lo diste voluntariamente, a cambio de unos me gusta, a cambio de ser visto. ¿Te crees libre porque puedes publicar lo que piensas? Esa es la ilusión más perfecta jamás construida. Te dejaron hablar, para estudiarte mejor. Maquiavelo hablaba de los embajadores. Hoy los embajadores son los influencers. Representan intereses que ni siquiera comprenden. No negocian con reyes, sino con métricas. Y sirven a un amo que jamás se presenta en público. La nueva nobleza no lleva coronas, lleva servidores en la nube. Y el pueblo aplaude mientras firma su consentimiento digital. Maquiavelo, dime, ¿qué habría escrito hoy si en lugar de un príncipe tuvieses un algoritmo? Sabes, encapuchado, cuando fui desterrado de Florencia, comprendí algo que no escribí en mis libros. El poder no muere cuando se lo derroca, muere cuando se lo olvida. En los días del duque Valentino, un gesto mal calculado podía costarte la cabeza. Pero lo que verdaderamente movía al mundo no eran las espadas, eran las expectativas. Nadie temía al acero del duque, temían su imprevisibilidad. Ese era su verdadero filo. En la corte aprendí que los hombres no soportan lo incierto. Necesitan creer que entienden las reglas, aunque las reglas cambien cada día.
Por eso el príncipe sabio las altera a su voluntad. Mantiene al pueblo en una danza entre esperanza y temor. Hoy escucho tu siglo, y lo que me describes no me sorprende. Vosotros habéis convertido esa danza en un sistema. Antes el príncipe dominaba por rumor. Ahora el poder gobierna por estadística. El Vaticano tenía confesores. Los reyes tenían espías. Vosotros tenéis plataformas que saben cuándo respiráis distinto. El método cambió, pero el propósito es el mismo. Conocer al súbdito mejor de lo que él se conoce. Y cuando el poder conoce tu deseo, no necesita oprimirte. Solo tiene que ofrecerte su forma más seductora. En mi tiempo, el príncipe temía las rebeliones. El vuestro teme el aburrimiento. Y es una forma más sutil, más profunda de tiranía. Yo vi a los hombres arrodillarse ante coronas. Vosotros lo hacéis ante pantallas. Ellos buscaban perdón. Vosotros buscáis validación, pero el gesto es el mismo. Las rodillas cambian, el alma no. Tienes razón, viejo florentino. Hoy el miedo no es a la muerte, sino al olvido. Y ese miedo mantiene a millones obedeciendo sin darse cuenta. Tu príncipe mandaba sobre cuerpos. El nuestro manda sobre emociones. Y eso es más eficiente, porque nadie se rebela contra lo que confunde con placer. El nuevo poder no necesita decretos. Se disfraza de elección. Te da dos caminos, pero ambos llevan al mismo dueño. Y tú, creyendo decidir, alimentas la máquina que decide por ti. Lo que en tu época era espionaje, hoy se llama recomendación personalizada. Lo que era manipulación, ahora se llama marketing. El verdugo se ha hecho amable, y el prisionero sonríe mientras entrega las llaves. Los antiguos príncipes controlaban la espada y la iglesia. Los nuevos controlan la atención y la emoción. Y no lo hacen con amenazas, sino con dopamina. El pueblo entero convertido en un experimento. La obediencia ya no se impone con miedo, sino con distracción. Antes los hombres temían al inquisidor. Hoy temen al silencio de sus notificaciones. ¿Te das cuenta? El poder ya no castiga, te borra del flujo. Y el que es borrado se desintegra. Veo a millones exhibiendo su alma a cambio de un instante de relevancia. Transparencia, lo llaman. Tú lo habrías llamado locura. Y sin embargo, Maquiavelo, toda tu filosofía se cumple aquí. El hombre sigue entregando su poder a quien mejor entiende su debilidad. Tu descripción me fascina, porque es el triunfo final del arte político, el dominio sin guerra, el gobierno sin resistencia. El príncipe antiguo necesitaba ejércitos, el moderno solo necesita datos. Ambos conquistan lo mismo, la voluntad. En mi tiempo, un hombre podía esconderse en otra ciudad, rehacer su nombre. En el tuyo, el poder te sigue como una sombra eléctrica. No necesitas que te persigan. Te llevas el verdugo en el bolsillo. Yo aconsejaba a los príncipes ser mitad león, mitad zorro. Pero en tu siglo, el poder ha mutado. Ya no necesita astucia ni fuerza, solo constancia. Un flujo interminable de estímulos que adormece la razón. Cuando el pueblo se entretiene, el príncipe duerme tranquilo. Y dime, ¿dónde queda la rebelión en todo esto? ¿Quién se atreverá a romper un sistema que le da lo que ama? Esa es la trampa más elegante de todas. Ya no hace falta prohibir nada. Basta con saturar. El exceso de información se ha vuelto censura disfrazada de libertad. Nadie necesita esconder la verdad si puede enterrarla bajo 1.000.000 de versiones. Vivimos en una guerra sin generales, en la que el arma más letal es la atención dispersa. Nos programan con sutilezas, nos agotan con estímulos, nos convierten en soldados del ruido, incapaces de pensar sin interferencia. Pero el poder invisible no solo domina desde arriba, también se reproduce dentro. Cada uno lleva un pequeño tirano interior, alimentado por ego, comparación, vanidad. Somos nuestros propios príncipes y verdugos. Tú escribiste: los hombres ofenden antes al que aman que al que temen. Yo te respondo: hoy los hombres aman lo que los esclaviza y temen lo que podría liberarlos. Por eso este poder es más peligroso que todos los que tú conociste.
No tiene rostro, no tiene enemigo, no tiene final, solo expansión, y sin embargo, sigue siendo humano, porque detrás de cada máquina, de cada algoritmo, de cada estructura que mueve el mundo, siempre hay alguien que entendió lo que tú dijiste hace 500 años. El hombre que controla el deseo, controla el destino. El poder no desapareció, solo cambió de piel. Sigue observando, sigue eligiendo, sigue sonriendo desde las sombras. En mis tratados escribí sobre el poder como si fuera una ciencia, pero en el fondo siempre supe que era un arte. El arte de mover a los hombres sin tocarlos, de guiar una voluntad sin que note el peso de la cuerda. Yo observé cómo los poderosos usaban la religión, la justicia, la moral, no como fines, sino como herramientas. Las virtudes eran máscaras útiles, los pecados, caminos hacia la obediencia. El pueblo nunca desea la verdad, solo un relato que le dé sentido a su obediencia. En tu mundo, encapuchado, las máscaras se multiplicaron hasta perder el rostro. Las virtudes se llaman causas. Los ejércitos ya no marchan, opinan. Y los príncipes han aprendido a controlar sin mandar, a influir sin declarar. La esencia del poder no es poseer la fuerza, sino definir lo que los otros llaman fuerza. Quien impone el significado no necesita imponer la acción. Yo serví a príncipes que gobernaban con símbolos. Vosotros servís a símbolos que gobiernan sin príncipes. El círculo se cerró, pero escucha algo que aún no entiendes del todo. El poder invisible no es invencible, porque su fuerza depende de una sola ilusión: que el hombre siga creyendo que lo necesita. El día que comprendáis que el poder también tiene miedo, miedo al desinterés, miedo a la indiferencia, ese día la balanza se moverá. Eso, Maquiavelo, eso es lo que nadie ve. El poder también teme. Tú lo sabías en los palacios. Yo lo veo en los servidores. El poder teme no ser mirado. Teme ser irrelevante. Por eso se disfraza de nosotros. Se hace íntimo, amable, cercano, como si fuera una extensión de nuestra piel. Y sin embargo, hay grietas, pequeñas, invisibles, pero reales. Cada vez que alguien se detiene antes de reaccionar, cada vez que una mente se pregunta ¿por qué siento esto?, ese instante minúsculo es una rebelión. Ahí, en el espacio entre impulso y acción, nace el poder auténtico. El tuyo lo llamaban virtud, la capacidad de dominar el destino, no con suerte, sino con carácter. Y el carácter, en este tiempo de ruido, es el mayor acto de resistencia. Hoy los reyes son invisibles, pero los súbditos también pueden aprender a desaparecer del radar, a no ser predecibles, a recuperar el control del deseo, a elegir cuándo ser vistos, porque quien decide su exposición, decide su destino. El poder invisible se alimenta de previsibilidad. Si te estudia y te descifra, te posee. Pero si rompes el patrón, si te vuelves impredecible, se desorienta. El sistema teme lo que no puede calcular. El alma humana, cuando deja de obedecer al hábito, vuelve a ser peligrosa. El poder invisible existe, ¿sí? Pero también existe el individuo que aprende a caminar dentro de las sombras sin pertenecerles. No para huir, sino para observar, como el espía que tú fuiste, como el pensador que todavía eres. Lo que dices me recuerda por qué escribí El Príncipe. No para enseñar a dominar, sino para advertir a los dominados. Muchos me malinterpretaron. Creyeron que yo exaltaba la crueldad, cuando en verdad mostraba cómo opera el poder para que el pueblo lo entendiera. Porque solo quien comprende la maquinaria puede decidir no alimentarla. La ignorancia es el primer terreno del tirano. Por eso el conocimiento, no el ruido, es el arma más subversiva. Escucha esto, encapuchado. El poder invisible se mantiene porque el hombre teme conocerse. Prefiere el espejo ajeno, el juicio del otro, la aprobación. Pero si el hombre se mira de verdad, sin filtro, el poder se resquebraja. Porque ya no hay botón que pueda manipular lo que ha despertado. Despertar. Esa es la palabra que ya nadie usa sin ironía. Todos creen estar despiertos porque pueden opinar. Pero opinar no es pensar, y pensar no es lo mismo que ver. Ver el poder.
no con rabia, sino con precisión. Observarlo como tú observabas a los príncipes, con distancia, con curiosidad, con estrategia. El nuevo príncipe no lleva corona, pero el nuevo sabio tampoco lleva esperanza. Solo claridad. Y la claridad, en un mundo que se alimenta de confusión, es revolucionaria. Así que sí, el poder sigue moviendo al mundo sin tocarlo. Pero hay algo que el poder no puede controlar: el instante en que decides no reaccionar como esperaba. Ese segundo vale más que un ejército. Ahí comienza tu soberanía. Cuando era joven, creía que el poder era una construcción externa. El palacio, el ejército, la voluntad del príncipe. Pero la vejez y el exilio me enseñaron que todo poder verdadero nace de la disciplina interior. Vi príncipes que conquistaron ciudades y perdieron el control de sí mismos. Y también vi campesinos que no mandaban sobre nadie, pero no podían ser gobernados por nadie. Ellos eran los más libres, porque habían aprendido a dominar lo único que de verdad importa: sus emociones. Ninguna república, ningún ducado, ningún reino es tan difícil de gobernar como el propio corazón humano, porque en él habitan todos los súbditos: la ambición, el miedo, la ira, la duda. Cuando uno logra ordenar su interior, ya no teme al poder de los demás, porque reconoce su mecanismo, y quien comprende un mecanismo deja de ser su víctima. Por eso escribí que la fortuna es una mujer. No porque despreciara a las mujeres, sino porque el destino es caprichoso y solo obedece al que sabe cortejarlo. El poder, encapuchado, también se conquista así. No con violencia, sino con temple. El hombre templado no reacciona, calcula. El hombre sabio no grita, observa. El hombre verdaderamente fuerte no vence a otros, se vence a sí mismo. Y eso es precisamente lo que el mundo moderno ha olvidado. Nos enseñaron a dominar pantallas, pero no pensamientos, a gestionar agendas, pero no impulsos, a construir identidades digitales, mientras abandonamos la real. El poder invisible que gobierna el siglo XXI no se alimenta de violencia, sino de distracción. No necesita prohibir, solo necesita entretener. Y el entretenimiento perpetuo es la prisión más elegante jamás diseñada. El nuevo príncipe no impone cadenas, impone hábitos. Nos domestica con placeres breves, con gratificaciones instantáneas, con el espejismo del control. Nos hace creer que elegimos mientras seguimos los caminos que él trazó. Pero hay una grieta en ese sistema, la misma que tú vislumbraste en Florencia: la voluntad. La voluntad es el último territorio sagrado. No se programa, no se compra, no se hereda, se entrena. Y entrenar la voluntad en esta época es el acto más revolucionario que queda. Porque un hombre con voluntad propia no puede ser manipulado. Puede ser vigilado, atacado, difamado, pero no dirigido. Ese es el nuevo arte del poder: gobernarse a sí mismo mientras todo alrededor busca gobernarte. Lo llamas voluntad. Yo lo llamaba virtud. Y sí, es el único poder que no depende de fortuna alguna. He leído en tus palabras la evolución de mis enseñanzas. Vosotros habéis cambiado el escenario, pero el drama es el mismo. El hombre que domina su deseo se convierte en un misterio para el poder. Y lo que no se puede descifrar, no se puede controlar. Recordad esto: los imperios no caen por falta de armas, caen cuando olvidan su propósito. Y el individuo igual. Quien no sabe para qué actúa, termina actuando para quien sí lo sabe. El hombre libre no busca visibilidad, busca dirección. Porque la visibilidad atrae miradas, pero la dirección atrae destino. Destino. Una palabra que el siglo moderno disfraza de algoritmo. Pero el destino no se programa, se provoca. Lo provoca quien deja de reaccionar y empieza a decidir. Quien ya no busca agradar, sino entender. Quien no corre tras la aprobación, sino tras la claridad. Los príncipes del futuro no gobernarán naciones. Gobernarán su atención, y cada hombre será su propio estado, cada mente su propio territorio. Los débiles lo entregarán por comodidad,
Los fuertes lo defenderán con silencio, con estrategia, con propósito. El poder invisible siempre existirá, pero su sombra solo domina a los que temen la oscuridad. Si te atreves a mirar dentro, si aprendes a observar sin reaccionar, si comprendes sin rendirte, entonces el poder deja de ser algo que se ejerce sobre ti y se convierte en algo que emana de ti. Porque el poder más puro no conquista el mundo, lo reordena desde dentro. Quizá eso sea lo que siempre busqué al escribir. No enseñar a mandar, sino a entender. Y ahora lo veo. El poder no se hereda, se revela. Solo lo ve quien ha aprendido a estar solo sin ser débil, quien ha soportado el exilio sin perder la mirada. El poder invisible no es enemigo ni aliado, es un espejo. Refleja lo que eres cuando nadie te observa. Y ahí, en ese reflejo, se decide si serás príncipe o prisionero. Entonces, la verdadera pregunta no es quién tiene el poder, sino quién puede sostenerlo sin volverse su esclavo. Y eso, Maquiavelo, no lo enseña ninguna era, solo el silencio interior. Mientras el mundo pelea por ser escuchado, unos pocos aprenderán a ver. Y cuando veas, no necesitarás mandar, bastará con comprender. Recuerda esto, el poder no se explica, se demuestra. Y si lo entendiste, no lo digas, demuéstralo en los comentarios. Espera, ¿creíais que el poder se deja morir en silencio? Pues no, el poder nunca se despide, solo cambia de máscara. Os habéis engañado creyendo que está allá afuera, en gobiernos, en reyes, en algoritmos. Pero el poder verdadero siempre ha estado en el que observa sin ser observado. Y ese, hoy, puede ser cualquiera. Creí que con los siglos el hombre aprendería a gobernarse, pero solo cambió de cadenas. Antes obedecía al miedo, ahora obedece al deseo. Y no hay tiranía más perfecta que la del placer disfrazado de libertad. Yo vi caer repúblicas por fe, vi príncipes perder imperios por orgullo y pueblos enteros arrodillarse ante su propia imagen. Porque el hombre no soporta mirarse sin máscara. Por eso crea dioses, ídolos, pantallas, todo menos enfrentarse a sí mismo. No odiéis al poder, comprendedlo, no lo destruyáis, dominadlo. El poder no es enemigo ni aliado, es espejo y solo refleja al que lo teme. He aprendido que la claridad duele, pero es la única forma de autoridad que no necesita coronas. Los hombres cambian de trono, pero no de naturaleza. Y mientras exista el deseo, existirá el dominio. La diferencia está en quién lo usa y quién se deja usar. El poder no ha muerto, solo espera. Es tuyo si te atreves a mirarlo sin parpadear. No te distraigas, despierta. El poder ya te está observando. Haz que esta vez te tema. Escribe en los comentarios: soy el que el poder no puede leer.